La Corporación Municipal ha celebrado este miércoles 19 el pleno ordinario correspondiente a este mes de julio, en el que se han aprobado asuntos de interés. Entre ellos está la designación de las fiestas locales para el próximo año 2024, el Día de la Gira 1 de abril y el día 25 de julio Santiago. Al margen de ello, se ha aprobado la modificación del anexo de inversiones del presente ejercicio presupuestario por un valor de 570.000 euros. Se trata de hacer un reajuste en algunas partidas y modificar otras que no se van a acometer, tal y como ha explicado la portavoz municipal María Lozano. Señala que las modificaciones son algo habitual y lo son porque el presupuesto es un documento vivo y esto lo enriquece, porque permite adaptarse a situaciones derivadas, por ejemplo, del incremento de costes. Desde el Partido Popular, su portavoz Manuel Lozano ha criticado el que ya se hayan hecho más de 30 modificaciones en total, lo que supone que el presupuesto actual no tiene nada que ver con el que se aprobó en su día. No es que se esté en contra de las modificaciones, ha señalado, pero sí que algunas de ellas no son necesarias. Este punto ha sido aprobado con los votos favorables del equipo de gobierno y los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Vox. Precisamente su portavoz, Andrés Oliva, señala que el presupuesto es un documento vivo. Lo que es ideal es que las incorporaciones que se lleven a cabo se hagan y que se cumplan. También se ha aprobado otro asunto, un expediente de modificación de crédito con los votos favorables del equipo de gobierno, en contra del Partido Popular y la abstención de Vox, en este caso una modificación de algo de más de 2 millones de euros destinados a gastos del personal, consumos y otras actuaciones relacionadas con el reto demográfico. Con competencia resolutiva desde la última sesión plenaria ordinaria de conformidad con el artículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, en los términos que indicaba el señor alcalde, se trata de que el Pleno tome conocimiento de las resoluciones que han sido enviadas a todos los miembros de la corporación, dictadas desde el pasado 22 de abril, resolución número 1189, hasta el día 13 de julio actual, resolución 2030. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto. El punto tercero, dación de cuenta de la adscripción concreta a cada comisión informativa permanente de los miembros de la corporación que deben formar parte de las mismas en representación de cada grupo político municipal. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, simplemente para recordar que es preceptivo dar cuenta al Pleno de la adscripción concreta a cada comisión informativa permanente de los miembros de la corporación que deban formar parte de las mismas en representación de cada grupo político municipal, y en este sentido se han constituido las 6 comisiones informativas de carácter permanente que fueron acordadas por el Pleno en la sesión celebrada el pasado 27 de junio. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto cuarto del orden del día, dación de cuenta de la resolución de la Alcaldía de 11 de julio de 2023 sobre la delegación de la presidencia efectiva de las comisiones informativas permanentes a miembros de la misma y miembros de las mismas a propuesta de las propias comisiones tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Tiene la palabra el señor secretario. Del señor alcalde del pasado 11 de julio se delega la presidencia efectiva de las comisiones informativas permanentes en los siguientes miembros: Comisión Informativa Permanente de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad y Movilidad, titular doña María Consuelo de León González, suplente don Manuel Mejías Tapia. Comisión Informativa Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Festejos, titular doña Ana Manzanés Rodríguez, suplente don David Díaz Torbisco. Comisión Informativa Permanente de Política Social, Mayores y Juventud, titular doña María Josefa Lozano Casco, suplente doña Mónica Calurano Bellarino. Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Comercio, Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico, titular don Manuel Mejías Tapia, suplente don David Díaz Torbisco. Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, titular don Luis Solís Villa, suplente doña María Consuelo de León González. Y finalmente, Comisión Informativa Permanente de Urbanismo e Infraestructuras, Medio Ambiente, Obras y Servicios, titular doña Rosa María Chamizo, suplente doña Ángela Atanasio Morac. Muchas gracias, señor secretario. Al siguiente punto, el punto quinto del orden del día, dación de cuenta de la aceptación del régimen de dedicación exclusiva, total o parcial, en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades corporativas por parte de los miembros de la corporación, al que se refiere el acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 27 de junio. Tiene la palabra el señor secretario.
Sí, se trata de un trámite que es preceptivo a tenor del artículo 13.4 infine del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales y consiste básicamente en que el Pleno tome conocimiento de la aceptación del régimen de dedicación exclusiva, total o parcial, según los casos, en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades corporativas por parte de doña Ana Belén Fernández González, don Luis Solís Villa, doña María Josefa Lozano Casco, doña Rosa María Chamizo, doña Ana Manzanares Rodríguez y don Arturo García Corraliza, en los términos acordados por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 27 de junio. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto sexto, conocimiento y debate, si procede, del informe de la Alcaldía correspondiente al segundo trimestre de 2023 sobre la relación de puestos de trabajo de esta entidad desempeñada por personal eventual de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 104 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, sobre este mismo asunto tuvo ocasión de conocer y debatir en su caso la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas celebrada el pasado viernes. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Bien, pues pasamos al punto séptimo del orden del día. Conocimiento y debate si procede el informe de tesorería correspondiente al segundo trimestre de 2023 sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones de esta entidad previsto en la Ley 15/2010 de 5 de julio de la modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 de la norma previamente citada. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, al igual que en el asunto anterior, también se trata de una materia que fue objeto de debate en la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas celebrada el pasado viernes. ¿Alguna cuestión sobre esto? Pasamos al punto 8, aprobación inicial si procede de la modificación del anexo de inversiones del ejercicio 2023. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, por parte de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas se efectúa propuesta al Pleno en el sentido de aprobar inicialmente la modificación del anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio de 2023, que fue aprobado con ocasión de la aprobación del presupuesto general del citado ejercicio, con el contenido que obra en el dictamen y que es conocido por los miembros de la corporación. En segundo lugar, el expediente se habrá de exponer al público por plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora Lozano. Gracias, señora alcalde. Buenas tardes a los miembros que nos acompañan, público que nos acompaña hoy aquí, a la Corporación Municipal. Se propone una modificación en el anexo de inversiones, un anexo de inversiones que se aprobó con motivo de la aprobación del presupuesto para la anualidad 2023 y que traemos hoy aquí para su modificación, debido a que finalmente en este ejercicio presupuestario no se van a acometer por valor de 570.000 euros una serie de inversiones, una serie de proyectos que en este año, en el 2023, no se van a acometer, y sí que también existen otras inversiones donde se modifica el crédito inicial previsto, realizando un reajuste en cada una de ellas, toda vez que se ha estudiado, que se ha valorado y que se ha decidido el importe que el equipo de gobierno entiende que se puede destinar. Existen también otras actuaciones afectadas con fondos europeos que han sido aprobadas en este ejercicio, ya iniciado, y requieren de la obligación de aportar ese 20% del coste total del proyecto. Estoy haciendo referencia a la remodelación de las calles Salsa y Puede y a la remodelación de la calle Santa Eulalia, además de a la nueva cubierta del edificio en calle Carrera número 6 de propiedad municipal y la puesta en marcha
de una nueva plataforma digital integral cuyo objetivo es la dinamización de la información comercial del comercio local. Estos proyectos han sido aprobados dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, han sido aprobados en esta anualidad, por lo tanto hay un plazo para su ejecución y el Ayuntamiento, como cualquier otro fondo europeo, está obligado a aportar el 20%. Por lo tanto, son inversiones que se van a acometer en el año 2023 y que deben de tener cabida en el anexo de inversiones. Por ello se modifica. Nada Muchas gracias, señora Lozano. Tiene la palabra el señor Oliva. Póngase el micro, por favor. Nada que añadir. Muy bien, muchas gracias. Señor Lozano, tiene la palabra. Sí, buenos días. Bueno, yo primero que voy a hacer es recordar que nuestro grupo no votó favorablemente el presupuesto para el ejercicio 2023 y que, por tanto, tampoco dio su respaldo al anexo de inversiones que se presentó con el mismo y, por tanto, tampoco vamos a votar a favor de esta modificación que se hace de este anexo, que curiosamente es la primera vez que se trae a pleno esta modificación de un anexo, cuando en otras ocasiones ha habido modificaciones de las inversiones que se han ido, que se prevén en el inicio del ejercicio y por distintas razones al final no se llevan a cabo o se cambian por otra. No obstante, si queremos hacer alguna consideración respecto a alguna cuestión que nos llama la atención. En concreto, nos llama la atención lo que se refiere a la reducción del gasto que se aplica a la construcción del nuevo graderío del Estadio Villanovense. En el presupuesto en el anexo de inversiones, cuando se aprobó el presupuesto, aparecía un montante de 540.000 euros. Después se han hecho modificaciones y ha subido a 2.630.168, bueno, número redondo, de los cuales ahora se propone que se eliminen 1.400.000 euros para quedar en la suma total de 1.230.000. Pero es más, el Ayuntamiento aprobó un proyecto que se encargó a un técnico que está ahí y que el importe que se preveía, un proyecto que se adjudicó en el año 2022, el 21 de abril, y que preveía un importe de 1 millón de euros. En definitiva, ¿a qué nos atenemos? Al importe del proyecto, a lo que se estableció en el anexo de inversiones, a la modificación que se hizo para incrementar el presupuesto, a la reducción que ahora se trae. En realidad se sabe cuánto cuesta el graderío del Villanovense, cuando además a las alturas de año en las que nos encontramos y no teniendo un proyecto y no habiendo comenzado el proceso de licitación, en realidad no se va a gastar nada. Sabemos que los procesos de contratación se dilatan en el tiempo, porque hay que cumplir una serie de trámites. De hecho, en definitiva, este dinero va a quedar, como otro tanto, en remanente de tesorería, que ya sabemos lo que eso significa. En definitiva, no nos parece lógica esta modificación y esta propuesta que ustedes hacen, con independencia de que, como ya les he dicho al principio, este grupo, como no aprobó el presupuesto, tampoco va a aprobar las modificaciones que se plantean de ningún documento que tenga que ver con el mismo. Muchas gracias, señor Lozano. Tiene la palabra la señora Lozano. Bien, dentro de la tolerancia de las opiniones que cada uno pueda verter aquí, lo cierto es que la modificación del anexo de inversiones lo que permite es tener un mecanismo que lo ampara la norma, que lo ampara la ley, para ejecutar el crédito de eso que ustedes a veces habéis echado por cara, de alguna manera, a este equipo de gobierno en cuanto a la ejecución del crédito. Precisamente porque hay algunas partidas presupuestarias que este equipo de gobierno, en el ecuador del presupuesto municipal, cree que no se van a ejecutar, pues se dan de baja, y existen otras que efectivamente el equipo de gobierno entiende que no se puede destinar esa cuantía de dinero inicial prevista, pero que sí se va a ejecutar los proyectos a los que usted hace referencia.
Tanto es así que todas y cada una de ellas, desde los que están dados de baja ahora como proyectos de inversiones que no se van a acometer en el 2023, como esto que usted está diciendo también, todos ellos están incluidos en el programa electoral y hasta 2027 tenemos plazo para cumplirlo. Una vez que pase el 2027 ustedes podréis decir, pero hasta que llegue el 2027, tenemos plazo para ejecutarlo. El graderío del Estadio Municipal ha tenido una reducción del gasto porque el equipo de gobierno entiende que esos recursos municipales que se iban a destinar, hay que decir también que parte de los recursos, que parte del importe del proyecto estaba sujeto a unos fondos de fuera, en concreto los fondos Cohesiona de la Diputación de Badajoz. Era más el importe que iba a hacer de aportación municipal y que este equipo de gobierno entendía que era un sobreesfuerzo que tendríamos que replantearlo y analizarlo. No pasa nada por recapacitar, no pasa absolutamente nada por replantearlo, repensarlo y estudiar y al final decidir qué es lo que la parte política tenemos que hacer, decidir cuánto finalmente se destina al importe del graderío, entre otras cuestiones. Y nada más que decirle, el anexo de inversiones se modifica porque es preceptivo, porque los técnicos municipales nos dicen que hay que modificarlo y lo traeremos toda vez que entendamos que se tiene que modificar con el objetivo de poder ser eficaz en la ejecución del gasto. Muchas gracias, señora Lozano. ¿Alguna cuestión, señor Oliva? Señor Lozano, en su segunda intervención. Sí, yo no estoy hablando del programa electoral, yo estoy hablando de una modificación de crédito, de una modificación del anexo de inversiones que traen aquí y que pone de manifiesto, entre otras cosas, lo que yo le he puesto sobre la mesa. Es decir, que contemplan unas inversiones que en realidad no se van a poder ejecutar. Podemos decir que esto se hará en no sé cuántos años y que está muy bien, me parece fantástico, además me parece necesario que se haga esa ampliación. Pero la realidad es que a las alturas de año en la que estamos, ese 1,5 millones de euros que hay previsto para hacerlo no se va a utilizar. Y que al final es un dinero que se podría utilizar para otras cosas, ¿eh? Y que bien, serviría para cubrir otras necesidades. En cambio, se empeñan en ponerlo ahí porque es su criterio, me parece bien, es su criterio. Ustedes son el equipo de gobierno, ustedes definen en qué o dónde establecen el dinero. Pero la realidad es que no se va a gastar. A lo sumo, si es que consiguen tener el proyecto antes de final de año, a lo sumo podrá salir a licitación. Por tanto, nos parece que es una reducción que no corresponde. En cuanto a las consideraciones que yo le he hecho en otras ocasiones respecto, o lo que usted dice que yo le haya podido recriminar respecto de la ejecución del presupuesto, son datos y yo la invito a comprobarlo. Solo el año pasado, el presupuesto del 2022, ejecutaron el 35%, seamos generosos, del presupuesto de inversiones que ustedes plantearon. El 35%, exactamente de 13.012.000 euros que había en el presupuesto al final del ejercicio, con las modificaciones que ustedes hicieron, gastaron 4.549.000 euros, en número redondo. Eso es el 34,96%, el 35%. Por tanto, no son datos que yo me saque de la manga y que yo argumente aquí para decir algo que no corresponda. Son datos que ustedes pueden comprobar. Por lo demás, insisto, como no aprobamos el presupuesto, tampoco vamos a aprobar esta modificación. Muchas gracias, señor Lozano. Cierra la señora Lozano. Ese es el objetivo, para que a finales de año precisamente la obra esté licitada. Ese es el objetivo que nos marcamos. Y hablo de programa electoral porque esta obra la contemplamos en el programa electoral. Y mire usted, otra cosa no, pero el valor de la palabra aquí se mantiene. Y el valor de la palabra es el programa electoral, el valor de la palabra de un alcalde que dice y lo cumple, que al final es el valor político, las virtudes políticas que tenemos que tener cuando nos dedicamos a gestionar lo público. Aquello que se dice se debe de cumplir, porque si no el descrédito y la desafección de la gente por la política crece cada vez más. Y eso le aseguro que no le beneficia a nadie y sobre todo al interés general. No le beneficia a nadie.
Con lo cual, creo que a estas alturas de la película, crédito este alcalde tiene y mucho, porque tiene el valor de la palabra. Y, entre otras cuestiones, dio su palabra para acometer el graderío del estadio villanovense. Y el objetivo es licitarlo a final de año, con menos recursos, pero licitarlo a finales de año. Y sabe usted que para licitarlo tienes que tener el crédito presente, porque si no, no lo puedes licitar. Y tienes que tener el crédito presente. Y hasta la hora, lo que hemos analizado y estudiado es una reducción que se queda en torno a 1.200.000 euros de graderío, entre otras muchas cuestiones. Por eso mismo, hacemos mano de este mecanismo, que es la modificación del anexo de inversiones, precisamente para ser más eficiente y eficaz en el gasto. La ejecución del presupuesto del año pasado, creo recordar, si no me bailan mucho los datos, estaba en torno a un 70% en gastos, Yo entiendo que los datos arriman el ascua a su sardina cada vez que les interesa y después la realidad es bien distinta. Pero lo que sí tiene que permanecer y en lo que sí trabajamos es en el valor de la palabra. En lo que se dice, se cumple. Nada más. Muchas gracias, señora Lozano. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que decía, sobre todo con respecto hablamos de graderío, pero en realidad, cuando hablamos de graderío tenemos que decir 1.200.000, no es un graderío. Es todo un conjunto de infraestructuras que van a cambiar absolutamente el estadio y la minoración es consecuencia de bajar el diseño, pero en cualquier caso, en ningún caso y por ningún motivo en las prestaciones que se van a llevar a cabo. Vamos a votar este punto. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, votos en contra, Grupo Popular, abstenciones, Grupo Vox. Por lo que pasamos al siguiente punto del orden del día. Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de crédito número 35/23, de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con la baja de créditos de otras aplicaciones cuya dotación se estima reducible sin perturbar al resto de servicios. Tiene la palabra el señor secretario. Por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas se efectúa propuesta en el sentido de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 35/2023 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con la baja de créditos de otras aplicaciones de gasto cuya dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio por un importe total de 2.070.000 euros con el desglose que figura que el dictamen y que obvio referir por razones de economía procesal. Igualmente, esta reducción, este incremento en el gasto de 2.070.000 procede de la baja en el estado de gastos de partidas de gastos por ese mismo importe. En segundo lugar, exponer al público el expediente por plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Finalmente, la entrada en vigor del expediente, una vez aprobado definitivamente, quedará condicionada a la aprobación definitiva y entrada en vigor de la modificación del anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio de 2023, a que se refiere el acuerdo adoptado en esta misma sesión hace unos momentos. Muchas gracias, señor secretario. Procede el debate. Tiene la palabra la señora Lozano. Aplicaciones, lo que decíamos anteriormente, aquellas que han pasado el ecuador presupuestario y que no se van a ejecutar en aras de prever un instrumento final, un incremento final, en el crédito inicial asignado en algunas partidas presupuestarias, como son aquellas que se destinan al pago de la energía eléctrica, del gas, del carburante, costes de personal o la creación incluso de nuevas partidas presupuestarias que no estaban creadas en el anterior, en el presupuesto aprobado
a finales del año 2022, como es aquella que tiene que ver con la línea de subvención de la Diputación sobre el reto demográfico por valor de 190.000 euros, una modificación por valor de 2.070.000 euros que permitirá dotar de crédito hasta final de año aquellas partidas donde se plantea que va a ser necesario. Nada más. Muchas gracias, señora Lozano. Tiene la palabra el señor Oliva. Gracias. Para esta modificación de crédito a mí me gustaría conocer el funcionamiento o el actual funcionamiento de la Bolsa Social de Empleo. Es algo que todo el mundo comenta, pero que muy poca gente conoce. No sé si tiene la suficiente publicidad o el suficiente acceso a la mayoría de los ciudadanos, porque realmente es una incógnita. Quería también, si es posible, que constaran acta que la presidenta o el presidente, no recuerdo ahora mismo quién es, de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, me pudiera facilitar los baremos para entrar en esa bolsa social de empleo y para acceder a algún puesto de trabajo que se pueda ofertar ahí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? No. Es una cuestión que, como usted es concejal, tiene derecho a toda la documentación que se refiere, pero no es una cuestión del orden del día. En cualquier caso, la concejala le contestará. No, perdón, no quiero que se me facilite ahora, quiero que... No, digo que usted la solicite y se le facilita como miembro de la corporación que es, pero que en cualquier caso lo que usted está trasladando no tiene nada que ver con el orden del día, con el punto del orden del día. ¿Tiene la palabra el señor Lozano? Sí. Bueno, en este asunto, al igual que hemos hecho... El micro, señor Oliva. Gracias. Sí, decía que en este asunto, al igual que hemos hecho en el anterior, vamos a votar en contra. No voy a dar por reproducido, en fin, todo el argumento de por qué votamos en contra, porque no votamos a favor del presupuesto. Un presupuesto que, vuelvo a insistir, solo se ejecutó el año pasado en el capítulo 6, que era el dato que yo me refería en ese porcentaje que he dicho. No me refería al presupuesto, a la ejecución del presupuesto en su conjunto. El presupuesto que ahora nos plantean, la modificación que ahora plantean respecto del presupuesto, nosotros consideramos que lo que hace es desvirtuar aún más el presupuesto inicial, aquello que se comprometió al inicio del ejercicio, porque les daré un dato, solo en los 3 primeros meses del año ustedes han modificado el presupuesto por valor de más de 10 millones de euros, 10.491.000 euros. Y de esa cantidad, el 12% se ha dedicado a incrementar la partida o las partidas que tienen que ver con gastos de personal, en una cuantía de 1.238.000 euros. Y a todo eso hay que sumarle pues otras modificaciones. Le estoy hablando de que en los 3 primeros meses se han hecho 17 modificaciones y desde entonces ahora se han hecho otras 18 más. En esta última, en concreto, la modificación afecta fundamentalmente a gastos de personal, fundamentalmente, porque la cuantía para esto es de 670.000 euros. El presupuesto de personal en el año representaba una suma de 9.870.000 euros, la partida de personal representaba el 37,8% del total del presupuesto y ahora, con las modificaciones que se han hecho, se supera ya los 11.782.000 euros, lo que supone ceder ya del 40% del presupuesto del 2003 dedicado a gastos de personal. Para nosotros esto no es aceptable que el presupuesto inicial sufra tantas modificaciones y que además estas modificaciones sean tan sustanciales. Yo entiendo que los presupuestos puedan sufrir modificaciones a lo largo de su ejecución, pero modificaciones que suponen estas modificaciones tan importantes no pueden o no deben llevarse a caso, porque esto implica que aquel documento que se aprobó y que se expuso y que se dio a conocer a los ciudadanos no tiene nada que ver con la realidad en la que ahora se mueve presupuestariamente el ayuntamiento. Muchas gracias, señor Lozano. Tiene la palabra la señora Lozano. Sí, donde usted tilda de desvirtuar el presupuesto municipal, lo que hacemos es cumplir con las normas marco que conforman
lo que tiene que ver con los presupuestos municipales, como es la universalidad, como es la anualidad, como es el principio del equilibrio presupuestario, y si usted entiende que hay alguna de las normas que no se cumplen, con esto de desvirtuar, no sé el concepto de desvirtuar exactamente a qué se refiere, nos acogemos a lo que las normas dicen, tenemos el informe favorable, la fiscalización favorable por parte de la intervención municipal, lo que hacemos es una redistribución y una modificación. Evidentemente, se lo he dicho en contadas ocasiones ya, el presupuesto municipal es un documento vivo. Y por estar vivo no significa que pierda calidad. Al contrario, si fuera un presupuesto rígido y erático, entonces es cuando tendríamos un problema, porque en 12 meses no podernos adaptar a situaciones como pueden ser los incrementos salariales, tendríamos un grave problema. Sabe que nosotros, aunque no venga a este cuento, pero que nosotros, el Partido Socialista, está a favor de lo que son el incremento salarial que corresponda, como es el salario mínimo interprofesional. Sabemos que ustedes estáis en contra de lo que es los impuestos y estáis a favor de la bajada de impuestos porque el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Pero es que donde está mejor el dinero es con un salario digno y aceptable, como pueden ser las múltiples modificaciones en cuanto a normativa laboral que hemos tenido con el Gobierno de la Nación aún vigente. Con lo cual, lo que le quiero decir, este presupuesto municipal es un documento vivo. Hemos tenido 4 incorporaciones de crédito con respecto al remanente y fíjese, 21 modificaciones de crédito de generación de crédito, es decir, crédito, financiación que ha venido de fuera y que este ayuntamiento ha sabido y ha sido beneficiario de ella para poder hacer las actuaciones, inversiones o lo que quiera que sea. 21 expedientes de generación de crédito. Suplementos de crédito, 2. Y creación de crédito extraordinario, 2. Y ampliaciones de crédito, 2. Y transferencias de crédito, 5. Es un documento vivo, las normas lo amparan y permite adaptarnos y ser algo flexible para poder dar respuesta a las necesidades que tenemos durante los 12 meses que implica el presupuesto municipal. Nada más. Muchas gracias, señora Lozano. Señor Oliva, ¿desea la palabra? No, simplemente comentar a la señora Lozano que las intenciones que nosotros podamos tener sobre bajadas o subidas de impuestos creo que tampoco vienen al orden en este punto del día. En cualquier caso, estoy de acuerdo con usted, el presupuesto es un elemento vivo, es una herramienta que hay que saber utilizar y que está dentro de unas normas. El tema está en que esas modificaciones, esos suplementos y esas transferencias lleguen a buen puerto y no tengan que sufrir a final de año otra nueva modificación. Gracias. Muchas gracias, señor Oliva. Tiene la palabra el señor Lozano. Sí, 35 modificaciones. 35 modificaciones y estamos todavía, no a mitad de año, pero bueno, estamos todavía con tiempo para hacer más modificaciones. 35 modificaciones que lo que hacen es desvirtuar, desdibujar, si así lo entiende mejor, el presupuesto que se aprobó por parte de este ayuntamiento y que era el que, en principio, se le ofrecía a los ciudadanos para que supieran en qué se iba a gastar el dinero municipal. Aquello no se parece ya en nada a lo que ahora hay como consecuencia de esas 35 modificaciones. Yo no he dicho que el presupuesto no pueda modificarse o no deba modificarse, por supuesto que sí, es un documento vivo, a lo largo del año se producen situaciones que necesitan que se modifique el presupuesto, situaciones como consecuencia de decisiones que pueda tomar el propio equipo de gobierno o que pueda tomar incluso otro gobierno y que afectan directamente, en este caso, al municipalismo, ¿no? También a los ayuntamientos que también tienen empleados y a los que hay que reconocerles las subidas de sueldo que se aprueban para todo el mundo. Y efectivamente, nosotros somos, y ya lo sabe
porque ya me lo ha oído decir muchas veces, sabe que nosotros somos de la opinión de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. En fin, es que en esto ya también se lo he dicho en numerosas ocasiones, quizás sea donde más diferencia haya entre su grupo y el mío, en el tema económico, en el tema de la gestión económica que se hace de los recursos públicos. Pero insisto, nosotros que mantenemos que este presupuesto, como el de años anteriores, y lo veremos cuando se presente la liquidación del mismo, está absolutamente desvirtuado, desdibujado como consecuencia de estas modificaciones, nosotros no aprobamos el presupuesto y tampoco vamos a aprobar las modificaciones que se planteen sobre el mismo. Muy bien, cierra la señora Lozano. Sí, señor Oliva, yo no le hacía referencia a usted en cuanto a su política de impuestos, le hacía referencia al Partido Popular, pero entiendo que al final soy un todo y que en el subconsciente al final le traiciona. Lo que sí les quería decir a ambos partidos políticos, solo tienen que ver en aquellos países donde se han aprobado una bajada sistematizada debido a políticas populistas, una bajada sistematizada de impuestos, los graves problemas que a fecha de hoy afrontan aquellos países donde se ha realizado una bajada sistematizada de impuestos. No sabemos qué ocurrirá a partir del 23 de julio. Lo que sí sabemos es en lo que está a favor el Partido Socialista, que es que para que en la ciudadanía los ciudadanos y las ciudadanas tengan más dinero, lo que importa es que se pague, que su salario sea digno, con arreglo al nivel de vida, que las clases medias y trabajadoras tengan un salario mínimo interprofesional digno para poder hacer una vida digna. Y hasta la hora en eso ustedes no habéis estado de acuerdo. Seguiremos haciendo las modificaciones presupuestarias necesarias para poder acometer todo tipo de necesidades que entiende este equipo de gobierno que debe y tiene la obligación de hacer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Lozano. Vamos a pasar a votar este punto, el punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor? Grupo Socialista. ¿Votos en contra? Grupo Popular. ¿Abstenciones? Grupo Vox. Por lo que queda aprobado el punto y pasamos al 10º. Aprobación, si procede, de la propuesta a efectuar a la Dirección General de la Junta de Extremadura con competencias en materia laboral para la fijación de de las fiestas locales del municipio, de conformidad con lo establecido en el decreto 68/2023 del 31 de mayo, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, existe una propuesta de acuerdo que efectúa la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Comercio, Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico en el sentido de efectuar propuesta a la Dirección General de la Junta de Extremadura con competencias en relaciones laborales para la fijación de los días 1 de abril, lunes de Pascua, y 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, como las dos fiestas locales de este municipio en el año 2024. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora Lozano. Sí, como se plantea 2 días festivos a la Dirección General de la Junta de Extremadura en cuanto a lo que tiene competencia la Administración local. En este caso estamos hablando del 1 de abril, el día de la gira, y del día 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. Sí, muchas gracias. Se ausenta la concejala por motivos de carácter médico. Tiene la palabra el señor del Grupo PO. Me parece en fechas oportunas, no tenemos nada en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. No, tampoco nada que alegar, son las fiestas tradicionales de Villanueva de la Serena y, lógicamente, pues le tienen que corresponder los días festivos. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar el punto 10 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos al punto 11, aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle en la parcela para residencial unifamiliar resultante de la agrupación de las parcelas
206, 207, U, 225, 226 y 227 del Plan Parcial de Ordenación del Sector Zona Verde Arroyo Doña María, citas en la calle Joaquín Sorolla, número 16 y calle Joan Miró, 17 y 15 respectivamente, dentro del grupo de la manzana delimitada por los viarios y espacios públicos de las calles Joan Miró, José Manuel Calderón Borrallo, Joaquín Sorolla y Antonio Guisado Tapia, redactado por los arquitectos doña Elena de Aguirre Prieto y doña Silvia de Aguirre Prieto y promovido por doña María Trinidad Romero Dávila y don Álvaro Viñeglas Calderón. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, en los términos que ha indicado el señor alcalde, existe una propuesta de acuerdo que efectúa al Pleno la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo e Infraestructuras, Medio Ambiente, Obras y Servicios en la sesión que celebró el pasado viernes. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Lozano. Sí, efectivamente, los estudios de detalle son una herramienta urbanística contemplada dentro de la LOTUSEX, que viene regulado perfectamente y haciendo mención al informe del arquitecto municipal. Este estudio de detalle cumple con todo aquello que la norma establece en cuanto a estas modificaciones, es decir, no se altera el destino del suelo, no se aumenta su aprovechamiento urbanístico, no existe trasvase de edificabilidades entre manzanas y no afecta negativamente a la funcionalidad de las dotaciones públicas. Por lo tanto, como en otras ocasiones que se ha venido y se han aprobado otros estudios de detalles en otras zonas residenciales, este equipo de gobierno no tiene nada más que decir. Muchas gracias, señora Lozano. Tiene la palabra el señor Oliva. Y bueno, es un trámite que no nos vamos a oponer a él y además creo que es un beneficio para el ciudadano. Muchas gracias, señor Oliva. Señor Lozano. Nosotros votamos a favor en la comisión y, por tanto, vamos a votar a favor en el Pleno. Muchas gracias, señor Lozano. Tiene la palabra la señora Lozano. Sí, como venía diciendo anteriormente, por este pleno municipal ya se han traído otros estudios de detalle exactamente informados con respecto a este que tenemos aquí. Venían a decir exactamente lo mismo y me alegra profundamente que el Partido Popular en esta ocasión sí que apruebe a favor el estudio de detalle y que en otras ocasiones otros estudios de detalle en otras zonas residenciales hayan votado en contra, siendo el mismo informe técnico de un caso y de otro. Lo que sí había otras diferencias, que es donde deberían de dar explicaciones. Sí, explicaciones que las habrá por su parte, otra cosa es que sean entendibles y creíbles, pero sí que llevamos el estudio de detalle para aprobarlo por el Pleno municipal, como en anteriores ocasiones y como en anteriores ocasiones con el informe favorable del arquitecto técnico municipal. Nada más. Muchas gracias, señora Lozano. Señor Oliva, ¿desea la palabra? Señor Lozano. Bueno, no iba a decir nada, pero una vez que ha hecho esa alusión, está claro que nosotros en esta zona del arroyo de Doña María, donde actualmente, en la que quiero decir que es el objeto del orden del día, hemos siempre votado a favor, por tanto, nada extraño. Es verdad que en otras zonas no votamos a favor porque entendemos que la interpretación que se hace, que tendrá su soporte técnico, no la compartimos. Y seguiremos manteniendo ese criterio siempre que se nos planteen este estudio de detalle o estas cuestiones en esa zona. Muchas gracias, señor Lozano. Tiene la palabra la señora Lozano y cierra. Sí, me alegra que el Partido Popular mantenga un criterio, por lo menos diga que va a mantener un criterio. No hay ninguna distinción entre una zona y otra. Lo que sí habrá distinciones probablemente, y ustedes quieran hacerlas en cuanto a quienes impulsan el estudio de detalle o a la ciudadanía que impulsa, sí, en cuanto a la ciudadanía que impulsa el estudio de detalle. Para nosotros cualquier ciudadano, cualquier ciudadana es igual
y, por lo tanto, siempre que cuente con el informe técnico, como en la anterior vez, exactamente igual, la norma urbanística sigue siendo la misma, quien engloba las modificaciones de estudios de detalle sigue siendo lo mismo, con lo cual, coherencia antes y coherencia ahora. Nada más y muchas gracias. Yo, en este sentido, reconozco que no puedo mantener el silencio, porque es verdad que hablaba usted en este mismo concepto, es idéntico. Podrá ser legal, pero no moral. Claro, pues ahora es igual de moral y de igual de legal. Y yo creo que al final lo más importante es que, siendo lo mismo, esto es lo mismo, se mantienen criterios distintos. Vamos a tener ahora la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, me alegra. Pasamos al punto 12, aprobación inicial. Sí procede la cesión a la empresa IDC Redes Eléctricas Inteligentes del uso de los terrenos necesarios para el soporte de instalaciones eléctricas, apoyos metálicos y canalizaciones subterráneas de línea de 45 kilovatios en el sector del suelo urbanizable SI 1.20 de la carretera Guadalupe. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, en los términos que ha indicado el señor alcalde, existe una propuesta de acuerdo que efectúa la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo e Infraestructuras, Medio Ambiente, Obras y Servicios, celebrada el pasado viernes. Se trata, como se indica en el dictamen, de una aprobación inicial que habrá de ser objeto de información pública por término de 20 días mediante la inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la provincia, a efectos de oír reclamaciones que, de formularse, habrían de ser resueltas por el Pleno. Muchas gracias, señor secretario. Procede el debate. Tiene la palabra la señora Lozano. Sí, es un trámite quizás meramente técnico, administrativo. De lo que se trata es de ceder en uso los terrenos donde se ubican las instalaciones eléctricas de 45 cavias a la compañía IDC Redes Eléctricas Inteligentes y a la vista, como bien decía el informe técnico, a la vista de ello procede ceder las instalaciones a esta compañía, el derecho del uso de la superficie de las instalaciones que se refiere en el expediente. Nada más. Muchas gracias, señora Lozano. Tiene la palabra señor Oliva. Y además para una infraestructura que será necesaria en el futuro, con lo cual no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor Oliva. Tiene la palabra el señor Lozano. Nosotros mantenemos el criterio de voto que ya expresamos en la comisión correspondiente. Muchas gracias, señor Lozano. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos al punto 13 del orden del día. Aprobación inicial, sí procede, de la cesión a la empresa IDC Redes Eléctricas Inteligentes del uso de los terrenos necesarios para soporte de instalaciones eléctricas, igualmente y como antes, apoyos metálicos y canalizaciones subterráneas de la línea 45 kilovatios en el sector urbanizable SI 1.2 de la carretera de Guadalupe. En este caso se trataría de la cesión de esas infraestructuras, como saben, es obligatorio por ley. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, al igual que en el asunto anterior, existe una propuesta de acuerdo que efectúa para su aprobación por parte del Pleno la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo celebrada el pasado viernes y, al igual que en el asunto anterior, se trata de la aprobación inicial que habrá de ser objeto del trámite de información pública preceptivo por término de 20 días hábiles. Muchas gracias, señor secretario. La portavoz del Grupo Socialista, la señora Lozano. Sí, nos encontramos en un punto semejante al anterior, de lo que se trata y es de lo que propone el técnico municipal, de la cesión del derecho de uso de las superficies que se detallan ahí, de la cesión de las infraestructuras eléctricas, de la extensión de la línea de media tensión de Villanueva, de los centros de transformación para suministro en baja tensión en las parcelas a las que hace referencia el sector y en las redes de distribución de baja tensión, que en concreto son redes subterráneas de baja tensión entubadas con conductores unipolares de las longitudes y características que se detallan en el expediente. Nada más que decir.
Muchas gracias, señora Lozano. El señor Oliva desea palabra. Señor Lozano. Bien, vamos a pasar a votar el punto 13 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad, por lo que pasamos al punto 14. ¿Algún punto en la sección de urgencia por parte de los grupos? Pues pasamos al 15. Ruego y pregunta. ¿El señor Oliva desea intervenir? Señor Lozano. Sí, quería plantear una pregunta que tiene que ver con el actual mercado de abastos, con el mercado provisional, y en concreto queríamos saber si tiene decidido el equipo de gobierno o tiene intenciones de poner a disposición los puestos que se van quedando vacíos, ¿no? Hay algunos que se ha acabado ya la vigencia de la concesión por renuncia de los interesados, y nos consta que hay personas interesadas en ello. Queremos saber si se va a iniciar algún nuevo procedimiento o cuándo se va a iniciar para adjudicar esos puestos. Siempre ha sido un proceso dinámico y cualquier ciudadano que ha deseado acceder como autónomo a uno de esos puestos, siempre que los haya libres, nunca ha habido ningún tipo de problema. Si ha sido, ha pasado con la churrería, ha pasado con otros espacios, por lo tanto, es cuestión, o incluso se ha adjudicado por Junta, efectivamente esta mañana ha aprobado por Junta otro, no hay ningún problema. O sea, esa pregunta lo que tiene es una respuesta, que le traslade a quien se lo haya dicho, que venga al ayuntamiento, y si hay disposición no tiene ningún problema. Hay una petición, nos consta, porque nos lo han mostrado, que se formuló el día 15 de junio y que no ha tenido respuesta. Entonces, por eso se ha dirigido a nosotros para que preguntemos que si es que... No... Aunque la concejala ya no es de mercado de abasto, pero sí lo fue y por lo tanto conoce ese punto, le contesta la señora Manzané. Tiene la palabra la señora Manzané. Eso no es cierto. Yo personalmente, cada vez que he ido al mercado de abasto y me han preguntado cada uno de los puestos por este proceso, se lo he comentado. Sí que es cierto que la persona que abandonó el puesto lo comentó cuando ya lo tenía decidido, y como bien saben, esto tiene un proceso. Nos ha cogido además en tiempo de elecciones y demás, pero todo ha tenido el tiempo previsto, y como han dicho, hoy ha pasado por Junta de Gobierno y los interesados próximamente podrán hacer sus solicitudes. Pero en ningún momento... ¿Qué no es cierto lo que yo he dicho? Que no se les ha, que cuando ellos han comentado cuál era este proceso, si iba a salir, no han tenido comunicación. Es más, hay personas interesadas que nos han llamado y... En cualquier caso, lo más lógico es que no haya intermediarios y que si hay alguna cuestión que se tenga que dilucidar, pues que venga directamente a hablar con la concejalía delegada. Está bien que se acceda al portavoz de la oposición, porque su deber es escuchar y también trasladar demandas, pero en cualquier caso será bastante más rápido, más ágil y sin intermediación si en el ayuntamiento se le puede atender como se le atiende a todo el mundo, por cierto. Sí, pero que en cualquier caso, señor Lozano, claro. Yo creo que el tema está debatido, ya no estamos en ruego y pregunta, y por lo tanto, insisto, en este ayuntamiento se atiende a todos por igual. Fíjate, yo no sé ni quién es. En cualquier caso, yo lo que sí sé que hemos adjudicado hoy el puesto de la pescadería, como se hizo en su día por la escucha activa, ha salido a licitación, ¿vale? Pero en cualquier caso ha salido a licitación y tiene la posibilidad de presentarse cualquiera que quiera hacerlo. Pero en cualquier caso, el mercado de abasto no es sinónimo de ningún problema. Si este gobierno más sensibilidad que ha tenido el mercado de abasto no ha tenido nadie. El mercado de abasto podría ser un recuerdo en esta ciudad ya, si hubiéramos adoptado la política que en otros municipios como en Plasencia se ha adoptado, y es cerrar el mercado mientras que se hacen obras. Nosotros, como somos conscientes de que no podríamos hacer eso, porque si hacíamos eso desaparecía el mercado para siempre, por lo que hicimos un mercado provisional, que por cierto fue muy criticado y hoy muy visitado. Pero en cualquier caso, insisto, cualquier petición de cualquier ciudadano que quiera emprender
no solamente le damos información en igualdad de condiciones que todo el mundo sobre lo actual, sino especialmente también sobre el futuro, que habrá muchos puestos y, por lo tanto, tendrán muchas más posibilidades. ¿Alguna pregunta más, señor Lozano? Muy bien, pues pasamos al siguiente punto, el 16, que es manifestaciones de la presidencia. En este sentido, quiero trasladar, como no puede ser de otra forma, mi felicitación a la nueva presidenta de la Junta de Extremadura, que ha obtenido recientemente pues, el voto mayoritario de la Cámara, de la Asamblea de Extremadura, y por lo tanto, cuando se obtiene el voto mayoritario de la Asamblea, independientemente de que no se hayan ganado las elecciones, es la presidenta legítima de esta comunidad. Desde luego, nunca hablaré yo de deslegitimidad en función de los votos que se puedan obtener en las urnas. Vivimos un sistema parlamentario, un sistema donde elegimos concejales y los concejales eligen al alcalde. Por eso no siempre los alcaldes son los que han ganado las elecciones, sino los que obtienen la mayoría del Pleno. Ocurre en las distintas asambleas y parlamentos regionales y ocurre en el Gobierno de España, aunque se hable de ocupación, no es ocupación, es simplemente gobierno legítimo. En cualquier caso, se abre un nuevo tiempo donde yo deseo éxitos para la gestión de la señora Guardiola, que como presidenta de la Junta de Extremadura tendrá la lealtad plena de este ayuntamiento, de la misma forma que esa lealtad debe ser pues, con carácter bidireccional, es decir, desde su gobierno hacia el del ayuntamiento. El objetivo no es otro que todos trabajemos por el bienestar del conjunto de la ciudadanía y en ese sentido yo creo que la mejor forma es trabajar siempre a disposición de quien ha obtenido la máxima distinción, que no puede ser otra que ser presidente, en este caso presidenta de la comunidad autónoma. Quiero invitar en el día de hoy a la inauguración que mañana a las 22 horas celebraremos de las fiestas de Santiago y Santana, ¿vale? Unas fiestas que se podrán disfrutar hasta el 26, pero que mañana a las 22 se inauguran. Vale, mañana, claro, estamos acostumbrados a que los plenos sean los jueves, que en cualquier caso, el viernes a las 22 horas se inaugurarán y por lo tanto estarán las fiestas en marcha hasta el 26, día último, y que coincide con el día de Santa Ana. Y en ese sentido, bueno, pues invitar a la corporación, no solo a la inauguración, sino al pequeño ágape que habrá posterior o vino español que habrá después en la caseta municipal. Quiero felicitar a las villanovenses Sofía Manchado y Charo Muñoz, que recientemente han obtenido las medallas de plata en el torneo luso español de bádminton, celebrado recientemente. También quiero destacar, para conocimiento de la corporación, que el Consejo Agrario Municipal, que se creó en el año 2009, ya se ha constituido. Fue precisamente el pasado día 4 cuando se constituyó y es un órgano donde el concejal de Agricultura, el señor Mejía, pues trabaja de forma estrecha con el sector con el objetivo de conocer sus demandas, necesidades, sugerencias y establecer líneas de trabajo, lógicamente dentro de las competencias municipales y dentro de las dificultades que vivimos todos, que no son otras que la sequía que nos asola desde hace algunos años. Y subrayar el éxito que ha tenido una nueva edición del curso de monitor de ocio y tiempo libre. La verdad es que es un curso que viene resaltando por su participación y yo creo que también algo tiene que ver que el TAFA, que es el grado de, el módulo de grado medio y superior de educación física que existe en el Puerto de la Serena. Y hoy es un buen día para Villanueva de la Serena y para su economía. Hoy se amplía no solo la oferta comercial con la apertura del Aldi,
sino que se amplían también las oportunidades y el bienestar de los ciudadanos que desde hoy, que son 15 ciudadanos y ciudadanas, 15 familias, trabajan en ese espacio comercial. Mañana esa oferta se ampliará y se ampliará con la apertura de un espacio dedicado especialmente al mueble y el menaje del hogar. Un nombre un poco complejo y en ese sentido voy a intentar no equivocarme. Pero en cualquier caso, lo que les aseguro que cuando uno tiene la oportunidad de ver las cosas con perspectiva del tiempo, y algunos ya las podemos ver por edad también y por el tiempo que llevamos aquí, qué acertada fue la decisión y el riesgo que tomó mi primer gobierno cuando Contracorriente fue quien decidió apostar claramente por ese nuevo modelo de comercio que atrajera nuevos flujos que entrarán o no en el centro en función de lo que se ofrezca, pero que en cualquier caso generan empleo, crean indiscutiblemente bienestar para la familia. Con sus impuestos hay mayores ingresos y por lo tanto mayores y mejores servicios. Y les puedo asegurar que aquello que empezó con Aquí Bricolaje y con Burger King, que luego se amplió con la segunda fase del espacio comercial, donde Mercadona, donde otro tipo de grandes espacios o grandes firmas comerciales, Sprinter y todas las que conocen, ampliaron la oferta y posteriormente con Decathlon y más tarde o en el mismo tiempo McDonald's y ahora Aldi, y a partir de mañana la empresa dedicada al menaje, y después vendrá Cronos y después de Cronos vendrán, décimas, y después de décimas vendrán otras que no estoy autorizado a decir porque aún están en confidencialidad, pero en cualquier caso lo que nadie puede negar ya, nadie, es que Villanueva la Serena es un espacio empresarial de oportunidad, de comercio. Hoy cuando estábamos en la playa de aparcamientos, allí en la zona del Aldi, y se veía la Casa de las Lámparas, uno pensaba, ¿eso beneficia o no al comercio local? ¿Es comercio local, polígono industrial Cagancha, o decididamente eso no es comercio local? Pues sí. Lo que pasa es que hay que tener una amplitud de mira en lo que representa el comercio local y sobre todo generar oportunidades para todos. Y yo me permito el lujo que como alcalde me sienta orgulloso de haber ido contracorriente con mi gobierno, de haber obtenido críticas para que hoy los ciudadanos obtengan bienestar. Muchas gracias y se levanta la sesión.